pasar a hacer la firma. Siga la raya. Vamos. C, O, Y, A. Ahora usted para atrás, compañero, y las para hacer para el ahí mero. C, O, Y, Nawi. Nos puede volver a ayudar, pero solo ustedes dos les van a tocar. Síganlo, ustedes dos la siguen ahí. Sí, ustedes tocan y ella danza. Nos puede ayudar con la firma, nosotros lo escuchamos. Vamos. Cuando estamos muy tensos, el toque suena como tenso, no suena muy tenso. Entonces relájese, porque ahorita ya vi lo que está pasando y usted va muy acelerado. Entonces no se acelere, exactamente. Aunque no siga el ritmo como vamos, pues vamos más rápido. Lo que tiene que tratar de hacer es seguir el ritmo más básico, pero el chiste es seguirnos, no perderse. Lo que está pasando ahorita es que como se está acelerando, estamos confundiendo al compañero de al lado. No se acelere, síganos despacio. Si de repente dice qué está pasando, recuerda así. Cuánta. Vamos de nuevo. C, O, Y,
La lluvia, muy bien, eso se llama passivismo. No lo podemos defender. Sígale, sígale dando. Queda muy bien. Si nos apoya con una cita. Muy bien, voy a hacer una raíz, una flor y empezamos. Si se hace muy complicado el toque, quema, 4x4 quema. Se, om, yen, nawe.
Desde el principio escuché esa cosa. Este es lo que yo quiero, entonces, pero quería. Entonces, vamos a abrir de nuevo. Abrimos de nuevo para hacer testa. Escuchamos 4 tiempos de raíz, 4 tiempos de base, 8 tiempos y comenzamos. Recuerden el toque a ver si nos sale. ¿Qué va?
Ay, a ver, vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Ome, Jerry, Nawi. Vamos a recordar el toque de Tonantzin. Recuerden, es 4 por 4 por 4, que es raíz, no raíz. ¿Ves cómo está el video? Entonces vamos a recordarlo. ¿Cómo? Ah, es que es una. Vamos a ver. Puede ser. Empieza para.
¿Fuego? ¿No tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Una pregunta, alguna inquietud? Esta fue fuego. Ya, bienvenidos a ver cómo nos ve ya, cómo nos ve ya. Muy bien. Pues claro, por favor, por supuesto que sí. Sí, ¿por qué? Pero te falta danza, ya tienes mucho juego, nos falta danza todavía. Muy bien, recordando entonces una de nuestras reglas, porque ya está integrando gente nueva. Pues bueno, en nuestros ensayos tenemos que traer una prenda originaria de nosotros, ya sea nuestros polmecas, nuestros chiclimecas, nuestro uniforme, vamos a llamarlo así. Y la otra es que bueno, aquí no ha pasado, pero las palabras ok tienen una función, en vez de decir ok, tenemos la palabra quema, quema y el agua.
Muy bien. Tenemos la palabra Chicago. Tenemos la palabra Chicago, que es fuerza. Fuerza, que es diferente de velocidad. Tocar fuerte y tocar rápido. El golpe más fuerte que puede tocar. Un solo golpe. Ahora lo más rápido que pueda. Rápido, no confundan ir rápido con ir fuerte. Y si busca rapidez. Y si busca rápido. Yolik, despacio, yolik. Lo más común es que los grupos de Wolver vayan rápido. Lo más fácil es ir rápido, lo más difícil es ir yolik, despacio. Yolik, despacio. Y si busca rápido. Chicago fuerte. Esta señal, alto, lo que tenemos, ¿qué más? Y adelante. Cuálica. Vamos a ver. C, Ome, Yeji, Navi. En español dicen que esto es danza, pero en lengua náhuatl la palabra danza no existe. Esto se llama mitotilisli. Y mitotilisli quiere decir el encauzamiento del diálogo. Es decir, hacemos un diálogo a través del movimiento. Y se hace con el movimiento que parece danza, pero también se hace con el canto, y también se hace con la poesía, y también se hace con el teatro. Todo eso es mitotilismo. Nosotros solo tenemos una pequeña partecita que es la danza, pero el objetivo de un grupo como este es volver a integrar todos esos elementos dentro de la mitotilismo. Exactamente, es una danza mitotilismo. Muchas cosas pueden ser mitotilismo. Una fiesta también puede ser una mitotilismo. Un funeral puede ser una mitotilismo también. Es un encauzamiento del diálogo, muy bien. Y yo sé que ustedes son muy capaces de tocar y cantar, muy bien. Vamos a hacer una danza y durante esta danza voy a hacer un canto. Voy a hacer un párrafo y ustedes sin detenerse tienen que seguirme como coro. Vamos a ver cómo nos va. ¿Están listos? Ustedes pueden empezar o prefieren tocar, como que veo ganas que quieran. Bueno, pero si están tocando, solo se tiene que quedar tocando. Si va a danzar, no puede estar cambiando de ritmo. Ah, mira, ahí va primero, ok, ¿ya vieron? Entonces, vamos a hacer una, bueno. Vamos a hacer, mira, ya vieron, ahí está. ¿Sí? Sí, que sea una... Ah, muy bien, pues ¿qué más? Muy bien. Vamos a recordar este toque. Muy bien. Cuando me sacan la señal de arriba, este tiene variantes, ¿recuerdan?
Siente fuerte. Y la parte que va fuerte de abajo, la menor, la parte que va alcanzando la raíz, que es la parte que se repite, va a ir toda fuerte. Que marcar, sí, vamos a. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Son 8, ahí son 8 tiempos. Sin cuello. Vamos a cortarlos entonces. Para llevar la cuenta, después la empezamos. Entonces vamos a empezar 3, 11, 10,
dificulta tocar y cantar? A ver, cuéntenme. Pronunciarla. Muy bien, ¿qué pasó, Martín? Si está cantando con la garganta. Tiene que cantar desde el estómago, ¿qué más? Esta es la clave. A ese nos estaba desgañotando. Muy bien, les envío este canto para que lo ensayen, ¿qué más? Y no sé, ¿a ustedes les gustan los cantos? ¿Algunos se sabe cantos? ¿Los practican? Muy bien. Ella sí se sabe, usted sí sabe. ¿Qué? Tlencawit Nanmopilia y ¿qué hora tienen? ¿20 para las 7? Ah. Martín, sí. Nos ayudan con Guerrero, por favor. Vamos al 4
por 4. En el número 4 hacemos el redoble. Vamos a ver primero, Patricia, vamos a ver.
sacarlo. Intenta reproducirlo.
¿Qué onda, esa? ¿Qué le dice? Ya la conocían, sí, la habían escuchado, ¿no?
La próxima vez que la hagamos, este es el mismo toque de taekwondo, pero es una variante, pero sí es el mismo toque de taekwondo. Que Manhattan, taekwondo, quiera. Venga, güey. 7-12. ¿Alguien quiere hacer una dancita? Sí, da igual. Ya no, bien. Vamos a hacer otra. Ome, Geni, Naui.